Hola, bienvenido a este tutorial sobre los factores del clima. Vamos a hablar del clima y de sus factores. Factores es sinónimo de causa. Entonces, cuando hablemos de todo esto, pues siempre hablaremos de qué es lo que provoca que un clima sea así. Los factores del clima básicamente son tres: astronómicos, geográficos y dinámicos. Los astronómicos son aquellos derivados del movimiento de la Tierra. Y de entre todos los movimientos de la Tierra, hablamos específicamente del movimiento de rotación y traslación. Esos dos movimientos son los que provocan que la inclinación de los rayos solares cambie. Y eso a su vez forma parte de otro tipo de factor geográfico, de un subtipo o de un subfactor que es la latitud. ¿Cómo influye la inclinación de los rayos solares? Pues muy sencillo. Como podéis apreciar aquí en este gráfico, se puede comprobar que la latitud afecta a los rayos solares. Fijaros cómo los rayos solares que llegan al norte o al sur del ecuador tienen que recorrer más distancia de atmósfera. Se ve perfectamente. No solo eso, sino que además tienen la posibilidad, al recorrer más distancia en la atmósfera, de que se reflejen o se refracten más. Eso provoca que la temperatura sea mayor en el ecuador o en zonas cercanas al ecuador que en las zonas más alejadas de esto. Pero no solo afecta esto, porque también habría que hablar de cómo llegan de inclinados esos rayos solares. Como podéis comprobar en este gráfico, en verano la inclinación de los rayos solares se acerca más al ángulo recto y entonces esos rayos solares calientan una superficie menor. Como resultado, esa superficie se calienta más que en invierno, cuando los rayos solares llegan con una inclinación mayor. Seguimos hablando de otro aspecto de los factores geográficos y en este caso vamos a hablar de la forma de España, o la forma de la península ibérica, mejor dicho. Como podéis comprobar, la forma de la península ibérica es bastante maciza, se aproxima bastante a un cuadrado, tiene poco entrante y poco saliente, y eso determina que la influencia marina no se puede adentrar mucho hacia el interior, al igual que la influencia de los vientos. ¿Qué es la influencia marina? Pues muy sencillo. El mar se enfría y se calienta mucho después que la Tierra. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que haga un efecto suavizador de las temperaturas, que se aleje de los extremos. En las zonas de costa no hace ni tanto frío ni tanto calor como en el interior. El relieve, un factor importantísimo porque afecta de muy diversas maneras. Afecta tanto la temperatura como la precipitación. Y ahora vamos a ver cómo. En primer lugar, si observamos España, vemos que España es un país muy montañoso. Podéis ver aquí señalado en color marrón todas las cordilleras, sistemas montañosos que aparecen. De eso deriva que España sea el segundo país más montañoso de Europa y su altitud media pues bastante elevada, en torno a unos 700 metros. Pero no solo eso, el relieve en España ocupa una disposición periférica y eso provoca que haga un efecto barrera a la influencia marina, de tal manera que la influencia marina quede relegada a las zonas costeras. Y en el interior, incluso muy cerca de la costa, no se nota esa influencia marina. Ese no es el único efecto que tiene el relieve. El relieve afecta también a la orientación. Y en este caso vamos a hablar de solana y de umbría. ¿Qué es la solana y la umbría? Pues normalmente en el hemisferio norte, donde se encuentra España, la cara sur de las montañas, aquí la vemos reflejada, es la solana. ¿Por qué? Porque es la cara que normalmente recibe más el sol. Por lo tanto, la temperatura va a ser mayor. ¿Qué le va a pasar a la umbría? Pues la umbría es la cara norte de las montañas y va a ser una zona que reciba mucho menos cantidad de sol y los rayos van a llegar con una inclinación mayor y por lo tanto van a calentar menos. No va a ser este el único efecto. También podemos distinguir en el relieve la zona de barlovento y la zona de sotavento. ¿Qué es el barlovento y qué es el sotavento? El barlovento es la vertiente de las montañas por las que suele venir el viento. El viento arrastra las nubes y esas nubes
van a ser las que provoquen la precipitación. ¿Qué va a ser el sotavento? Pues la zona que mira en dirección opuesta al viento, que va a ser la zona que reciba menos lluvias. ¿Por qué? Porque la cara del sotavento va a ser donde se va a poder precipitar más. No solo afecta la orientación, también afecta la altitud. Existe más o menos una norma, una regla específica, una regla que afirma que por cada 1000 metros de ascenso la temperatura disminuye más o menos 6 grados. Eso no solo afecta a las temperaturas, afecta también a las precipitaciones. ¿Por qué? Porque una masa de aire húmeda que vaya ascendiendo por la ladera de una montaña se enfriará y precipitará. Por lo tanto, las montañas llueve más. ¿Qué otro factor geográfico nos influye? Pues la encrucijada, el factor encrucijada. La península ibérica se encuentra en una zona que recibe influencias del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. O sea, están entre dos aguas, con sus características tan diferenciadas. Pero no solo eso, nos encontramos en medio de dos continentes, el continente euroasiático y el continente africano. Eso que implica que va a ser una zona de cruce de influencias, o sea, de temperatura, humedad, masa de aire, vientos, que van a determinar que tengamos una gran diversidad climática. Pasamos a los últimos factores, que serán los factores dinámicos. Son aquellos derivados del movimiento del aire. Primer factor y factor principal, corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente de viento de forma tubular que se produce en la tropopausa, que podéis verla aquí. La tropopausa es una zona intermedia que separa la troposfera, que es la capa gaseosa más cercana a la corteza terrestre, y la estratosfera. La tropopausa se encuentra a una altitud variable en función de que se encuentre en el polo norte o en el polo sur o en el ecuador. Como podéis comprobar, en el ecuador la tropopausa se encuentra más alta, debido a que la gravedad en el ecuador es menor. ¿Qué se produce en esa tropopausa? Pues una corriente de aire provocada por el movimiento de rotación de la Tierra que va de oeste a este. Esa corriente en chorro es fundamental para entender el clima de las latitudes medias. ¿Por qué? Porque esa corriente en chorro tiene dos variaciones. La primera es una variación latitudinal. Esa variación latitudinal es la que provoca que cuando llega el verano, la corriente en chorro que separa las masas de aire cálidas tropicales de las masas de aire frías polares se desplace hacia el norte, porque las masas de aire cálidas son más potentes en verano, debido a que los rayos solares inciden en el hemisferio norte. De igual modo, en invierno, los rayos solares llegan con una inclinación mayor, hace más frío y las masas de aire frío empujan hacia el sur esta corriente en chorro. Eso va a provocar que nos afecten unas borrascas o unos anticiclones diferentes, que ya veremos a continuación. La siguiente variación es la variación de velocidad. La corriente en chorro normalmente se desplaza a unos 250 km por hora, 300 km, pero algunas veces su velocidad disminuye por debajo de 150 km por hora. Cuando eso ocurre, la corriente en chorro empieza a describir ondulaciones que generan borrascas y anticiclones, que van a afectarnos de una manera u otra. El siguiente factor dinámico es el frente polar. El frente polar es una superficie que separa las masas de aire frío polares y las masas de aire cálidas tropicales. Se encuentra entre los 0 y los 3 kilómetros de altura. Y su movimiento normalmente coincide con la corriente en chorro, excepto cuando empieza a ondular. Este frente polar genera una serie de borrascas que van a ser fundamentales para las precipitaciones en España. Llegamos por fin a los centros de acción. ¿Qué son los centros de acción? Centros de presión, presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? El peso de la columna de aire que tenemos encima. Si ese peso es mayor de la media, indica o puede indicar dos cosas: o que ese aire pesa más porque ese aire frío, o que hay más cantidad de aire. Y al revés, si estamos hablando de una baja presión, estaremos hablando de que ese aire pesa menos porque es un aire cálido o porque hay menos cantidad de aire. En el hemisferio norte, un anticiclón o alta presión normalmente se desplaza
siguiendo el giro de la aguja de reloj, y las borrascas el giro contrario a la aguja de reloj. ¿Eso qué va a provocar? Que los vientos vayan desde los anticiclones a las borrascas. Y esos vientos son importantes, ¿por qué? Porque esos vientos arrastran la humedad y la temperatura, lo cual puede afectar el clima de una zona. ¿Cuáles son los dos principales centros de acción que afectan a España? En primer lugar, el anticiclón de las Azores, que se puede observar aquí, que en verano se sitúa muy cerca de la península ibérica. Al situarse justo encima y ser los anticiclones zonas emisoras de viento, no se reciben, las nubes no pueden ponerse encima de España, eso es lo que provoca la sequía en verano. ¿Cuáles son los otros centros de acción importantes? La familia de borrascas atlánticas, que son las que producen las precipitaciones en España. Esas familias de borrascas llegan por el oeste y normalmente tienen su mayor influencia en las estaciones equinocciales, en primavera y en otoño, que es cuando el anticiclón de las Azores y el anticiclón euroasiático permiten que ejerzan su influencia. El anticiclón euroasiático es otro anticiclón importante, que es un anticiclón frío, de origen térmico, que evita o que disminuye la influencia de las precipitaciones en invierno. Y con esto termina el video tutorial.